Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Por cierto, un saludo a todos los nuevos oyentes que están a través de Spotify y todas las otras plataformas escuchándonos. Pues como bien saben, tener la nacionalidad mexicana tal vez en algún momento parecería no ser tan importante, pero con todos los cambios que ha habido a nivel mundial, internacional y sobre todo el posicionamiento de México que ha venido desarrollándose de manera tan amplia. Hoy en día la nacionalidad mexicana y sobre todo con un fenómeno muy importante que es el retorno de muchas personas que tienen ascendientes mexicanos en los Estados Unidos, hoy una gran pregunta es, ¿qué posibilidad tengo de recuperar, de obtener o de poder acercarme a tener esta doble nacionalidad si yo tengo ascendientes mexicanos? Para eso y para hablar sobre muchas cosas muy interesantes, pues el día de hoy me acompaña el licenciado Ernesto Rizo, amigo, y también, no, ya en este momento tengo que decirlo, el maestro Ernesto Rizo ya le toca, maestro de maestros Ernesto Rizo. ¿Cómo estás, amigo? Ya casi, todavía falta un poquito, José Luis, pero muy bien, muchas No, gracias para por mí la ya cuentas como bienvenida. maestro, Ernesto. Gracias, gracias. Muy bien, muy contento de estar de nuevo contigo, José Luis, en un podcast más de Día MSC, en el cual tratamos de explicar, ¿no? Varias cuestiones, situaciones que interesan a las personas que están en México y que normalmente son extranjeras y desean obtener una residencia, una visa, un permiso de trabajo en este país, reunificarse con su familia, etcétera. Pero creo que en este programa vamos a hablar de gente, le vamos a hablar a gente que no precisamente está en México, y a partir de aquí vamos a hacer una serie de podcasts muy interesantes para personas, sobre todo que están en Estados Unidos, ¿no, José Luis? Y personas que tienen que ver con esta situación que se da mucho en este país y su relación con el vecino del norte, que es, pues mucha gente tuvo que emigrar, ha tenido que emigrar, siguen migrando hacia el país del norte buscando mejores oportunidades y a partir de ahí se da un fenómeno muy importante que tiene que ver con la nacionalidad, ¿no? Fíjate que hablando precisamente sobre ese tema, que quería compartir, Ernesto, que estoy precisamente leyendo un libro muy interesante en este momento, que se llama Psicoanálisis de las Migraciones, ¿vale? Y dentro de ello, pues hace mucha unión con lo que vamos a platicar el día de hoy, que es precisamente esta parte de que a pesar de que pareciera que el derecho de ser mexicano deviene por nacer en México o ser hijo de padres mexicanos, pues va generando un lazo que viene heredándose de generación tras generación tras generación. Y es precisamente eso de lo que hablamos al final del día. Un ciudadano extranjero, un ciudadano estadounidense, francés, italiano, con ascendencia mexicana, pues ¿hasta cuándo puede ser mexicano? ¿Dónde puede encontrar la nacionalidad? Tenemos fenómenos muy interesantes que precisamente el cambio a las normas, el cambio al derecho, el cambio a las situaciones, pues siempre va a ir componiéndose de situaciones específicas. Y una de ellas es el hecho de que después de dos, tres o hasta cuatro generaciones de migrantes ya descendientes, pues muchos de ellos dicen, ya trabajé en Estados Unidos, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, ya hicieron la misión de establecer el colchón, a lo mejor económico, a lo mejor de generaciones en el país de origen, voy a volver a México. ¿Qué? Porque México tiene un lugar más bonito para vivir, porque las posibilidades económicas son mucho mejores, o este tipo de cuestiones. Y la pregunta es, ¿cómo migro? Y ese es un primer elemento. Y segundo, si mi abuelo, o mi papá, o mi bisabuelo son mexicanos, pues, ¿qué hago? Y yo creo que esto, tenemos programas establecidos dentro del Instituto Nacional de Migración, como lo es el programa Paisano, pero pues que al primer grupo que apoya, pues es precisamente el grupo de mexicanos nacidos en México, hijos de padres mexicanos que quieren migrar a los Estados Unidos. Pero estas personas ya de segunda, tercera o cuarta generación, pues se vieron en un punto donde dijeron, oye, pues yo soy mexicano, ¿no? ¿Qué pasa? Sigo siendo Martínez, sigo siendo Hernández, sigo siendo Sánchez, ¿no? Sigo siendo Morales. ¿Qué hago?
¿cómo regreso a México? Y esa fue una gran pregunta y la realidad, ¿no? Metió en problemas y también solicitó una realidad jurídica para el gobierno de la presente administración, lo cual obligó a un cambio jurídico a nivel constitucional y yo creo que con la, la maestra Olga Sánchez Cordero, que realiza una justificación a la norma de manera impresionante, pues tiene este aspecto de el por qué sí se debe de acceder a la nacionalidad. No sé qué opines, Ernesto. Sí, yo creo que podemos partir de la base recordando que la nacionalidad es el vínculo que une a una persona con un país. Es un atributo de la personalidad, como los hay otros cinco, ¿no? Que son fundamentales para entender quién es una persona, ¿no? Una persona es quien es, valga la redundancia, por su nombre, porque es único y repetible, aunque veremos casos en donde existan personas que tienen dos nombres, a veces hasta tres, el domicilio, en donde están residiendo, su patrimonio, como siempre, su estado civil, que les van a sonar a pues, los famosos datos generales, es la forma en que se identifica específicamente a una persona, y la nacionalidad, ¿no? Entonces, ocurrió que, ocurre que la nacionalidad está determinada en nuestro artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es un artículo que ha sufrido pues varias reformas a lo largo de la historia, y que ha pasado pues a ser un artículo más amplio, en el sentido de que antes se consideraba a lo mejor por un sentido patriótico, también por los traumas probablemente de las invasiones que ha sufrido México, las guerras, etcétera, pues que fueran mexicanos un menor eh, margen de personas, ¿no? Ocurre una reforma que amplía el tema de la nacionalidad, ¿no? Es una reforma que muchos, como dices José Luis, ¿no? Han discutido y que han dicho pues que es un paso muy importante, ¿no? Muy trascendental para, para la cultura mexicana, para el país, porque permite que el reconocimiento de la nacionalidad se extienda a personas que han nacido en el extranjero, aunque tengan padre o madre mexicanos, ¿no? Y no solo se queda en eso, sino que va un poco más allá. Ya eso, ya ese simple paso, pues es totalmente relevante, ¿no? Porque, eh, digo, estamos reconociendo la nacionalidad a personas que tienen el derecho, ¿no? Porque la Constitución lo marca así, padre y madre mexicano, aunque yo haya nacido en el extranjero. Pero, como decimos, la reforma puede ir todavía más allá al considerar, pues, la línea mm, de ascendencia, de descendencia que tiene una persona, ¿no? La genealogía. Es decir, ha ocurrido mucho en México, ¿no? Mexicano, vive en México durante mucho tiempo, se casa con una mexicana, pero no sé, en los años 70 él decidió irse a Estados Unidos y tuvo hijo allá, y ese hijo tuvo a su vez hijos, y esos hijos a su vez tuvieron hijos. Estaríamos hablando de que todos son pues americanos, ¿no? Por haber nacido allá. Pero posiblemente esta reforma nos permita llegar al punto de reconocimiento de la nacionalidad gracias a un abuelo o bisabuelo, ¿no, José Luis? Sí, y justito aquí viene una pelea que tiene que ver con un esquema de interpretación. Y sabemos y conocemos que al día de hoy, pues tenemos que entender que tanto consulados como el propio registro civil, los registros civiles estatales, los registros civiles locales, que entendamos que al final del día, la materia civil y el hecho de que nosotros tengamos estados libres y soberanos, involucra que una reforma de esta calada, envergadura, como le gusta hablar a los abogados, eh,
no va a tener un efecto inmediato en el conocimiento de cómo realizar este tipo de procedimientos, porque la realidad es que todavía no nos afrontamos a todas las consecuencias derivadas de este tipo de procedimientos. Sí viene a curar un poco la incertidumbre jurídica, porque lo que está haciendo es admitiendo un gran espectro de interpretación que se va a tener que ver reflejado en las normas de carácter adjetivo y de carácter subjetivo para el momento de construir un reglamento y al momento de hacer las reformas a los estados, ¿ok? Pero para que lleguemos a este aspecto tienen que empezar a pasar cosas. Y eso es muy normal, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que ¿cuál es la regla? Y como siempre lo sostenemos a la interpretación, recordemos que hay facultades extrínsecas, facultades intrínsecas dentro de las propias autoridades. Lo hemos platicado con el tema del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría. Estas facultades que tienen y que están permitidas a nivel constitucional, ¿qué va a pasar? A ver, yo voy y le pregunto a mi registro civil en Tapachula, Chiapas, o en algún lugar de Michoacán, o en Tecámaga, en el Estado de México, yo llego y le digo, oye, vi un video y me dicen que se puede hacer esto. Lo primero que va a contestar el registro civil es, no se puede. ¿Por qué? Porque su reglamento del registro civil todavía le dice al día de hoy que no puedes hacer inserción, porque realmente el procedimiento jurídico se le denomina inserción de acta de nacimiento de segunda generación. Y si tú vas directamente a hacerlo al consulado, el consulado te dice, pues es que tampoco se puede, porque el consulado no tiene reglamento, porque no tienen reglamentos, y por eso, al día de hoy, este tipo de procedimientos requiere trabajo de certificaciones, legalizaciones, una explicación mucho más amplia, establecer la genealogía. Y aquí viene una pregunta que también va a tener que ser sustentada por índices y por trabajo jurídico, sobre todo por especialistas. Ahí es donde entra el licenciado Ernesto, pero, por ejemplo, haciéndole una pregunta a Ernesto, un poquito más amplia, sería la siguiente. A ver, Ernesto, si la nacionalidad está reconocida, la nacionalidad empieza como un proceso de reconocimiento por parte de la misma norma, que es mi interpretación, a mí me gustaría darle a esta reforma de la ley con base precisamente en todo lo que fue la reforma, es que es un derecho latente, que lo que requiere es el reclamo del interesado. O sea, ya está la Constitución dando este reconocimiento al derecho que sigue latente para la producción del mismo, ¿no? Entonces ya sería una petición como tal, Ernesto. Sí, o sea, digamos que la nacionalidad es un derecho humano que todos tenemos, o sea, por el simple hecho de ser personas. Existen personas sin nacionalidad, sí, pero por circunstancias extraordinarias. Y a estas personas se les denomina apátridas. Fuera de eso, todas las personas tenemos el derecho humano al reconocimiento de nuestra nacionalidad. El derecho está plasmado en la Constitución política y en las leyes secundarias, pero es, como dices, José Luis, un reconocimiento, es algo que te tiene que otorgar el Estado, como sucede prácticamente con todos los derechos, ¿no? Digamos que el derecho a la vida es tal vez el único derecho que está dado per se por el simple hecho de haber nacido. Todo lo demás es, lo que tenemos que hacer son procesos, trámites, ¿no? A veces juicios para el reconocimiento de ciertos derechos. Y la nacionalidad es un reconocimiento, es decir, yo, Estado mexicano, a través de quien nace en el territorio mexicano, un acta de nacimiento, reconozco que eres mexicano, ¿no? Siendo extranjero, llevaste a cabo un proceso de naturalización, yo, Estado, cuando tú haces un proceso de naturalización, te reconozco ahora tu calidad de nacional, de mexicano. En estos casos, tiene que llevar a cabo un trámite para el reconocimiento, o podríamos decir la inscripción de un nacimiento ocurrido en el extranjero. Y esto se hace dos vías, como bien decía don José Luis, a través de una embajada mexicana, la sección consular, o a través del registro civil en México. Hay inscripciones que ya las tienen claras, tanto el registro civil como las embajadas, pero habrá otras como este tipo, eh, por genealogía, en donde no se tengan claras porque la ley secundaria todavía no se adecúa a la reforma, ¿no?
y todavía falta litigio, falta que se exploren por todos los... Error, circunstancias, Ujú. particularidades, que me cambié el nombre, ¿no? Exacto, exacto, todas esas situaciones, y solo a través del ejercicio de, pues, de estos trámites, de estos procesos que se lleven a cabo, lograremos tal vez definir ya, unificar los criterios y que haya un camino a seguir, pero para llegar a ese punto, pues hace falta un tránsito, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Lo veíamos en la, como mencionabas, José Luis, en el foro, se realizó un foro al momento en el que se introdujo esta reforma, en donde estuvo, por ejemplo, Sánchez Cordero y decía, pues que es un primer paso para lograr expandir el derecho a la nacionalidad, ¿no? Que, que permita esos vínculos que probablemente están ahorita rotos, ¿no? Por sangre, ya veremos ese tema en otro video, el famoso Ius Sanguini, pues se reestructure, ¿no? Pues, tal cual lo decía así, se amplíe la nación mexicana, ¿no? Pues bueno, como bien lo podemos ver, complejo, distinto, pero muy importante. Yo creo que si está cualquier persona en posición de querer reclamar su nacionalidad, yo creo que es el momento. En este momento, el hecho de que existan restricciones, el hecho de que existan formas de hacerlo, yo hago una plena invitación a cualquier persona que sepas que tienes por ahí el ascendiente mexicano, que el abuelo, el papá, el bisabuelo, tienes una historia jurídica que requiere de pues hacemos la invitación a que te comuniques directamente con cualquiera de nuestro equipo de abogados para que pues, podamos revisar a fondo tu caso. Obviamente, pues requiere de bastante trabajo, pero nada imposible para poderlo llevar a cabo. Por lo demás, todas las redes sociales, ya podemos decir todas, o sea, ya, eso ya fue tarea de Vico, estamos como Día MSC, Día MSC MX. También estamos estrenando por ahí en Spotify, como les comenté al inicio del programa. Y pues esperemos que pronto nos estén acompañando en otro podcast más y te dejo despedirnos con nuestra frase más icónica, Ernesto. Claro que sí. Muchas gracias, José Luis, por la compañía. Gracias a todos por los que nos ven, nos escuchan a través de estos podcasts. Son videos de YouTube también. Y recuerden, amigos, que nadie es ilegal en este mundo. Hasta Hasta luego. luego.